Y para hablar sobre la negociación y el impacto que tiene pues lo que está sucediendo en materia eléctrica, para platicar sobre ese tema, me da muchísimo gusto saludarte, querido amigo Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Querido Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, David. Me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, a ver, me gustaría comenzar por hacerte algunas preguntas de fundamento. ¿Es cierto que el sector energético está fuera del TEMEC? No, para nada. No está Bueno, es que excluido. hemos oído en los últimos días, yo ya lo sabía, te hice una pregunta con trampa. Yo ya sabía que estaba, platicamos aquí con Jesús Seade en su momento, contigo, pero hay quienes dicen, no, no está. Y entonces por eso lo que opina Estados Unidos no importa. No, sí está, ¿no? Por supuesto. Está incluido en diversos capítulos. El gobierno federal ha argumentado que porque en el capítulo 8 se señala que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución, el argumento es que esto te da una especie de cheque en blanco para que si el cambio es constitucional, entonces no aplican los compromisos de energía, y eso es completamente falso. De hecho, ese capítulo 8, que simplemente menciona lo que se señala en la Constitución, de que el dominio directo de la propiedad de los hidrocarburos es de la nación y que México es un país soberano que puede cambiar su Constitución, no exime a México o a Canadá, Estados Unidos, si cambian su constitución, de tener que cumplir con los compromisos del tratado. Y ahí básicamente lo que otorgamos de acceso a los socios de Estados Unidos y Canadá es lo mismo que le otorgamos a los socios del Acuerdo Transpacífico y de la Unión Europea, que es lo que está establecido en el régimen legal y constitucional vigente, es decir, la reforma del 2013. Y en el tratado puedes abrir unilateralmente, si México así lo decide hacer, el sector energético. Hay áreas que todavía están reservadas, por ejemplo, la generación de energía nuclear. Si nosotros abriéramos más, esa apertura se incorpora automáticamente en el tratado. Lo que no puedes hacer es retroceder, es decir, no puedes dar menos del mínimo que otorgaste en el tratado. Entonces, ese es el problema que se enfrenta en este momento el gobierno. Si la reforma se aprueba como está establecida, violaría los capítulos de inversión, de empresas propiedad del Estado, de servicios, de medio ambiente, solo por mencionarte algunos, y sería una situación grave por las posibles represalias comerciales y las demandas. Te regreso al capítulo 8, porque fue un asunto que estaba trabado y que se destrabó haciendo una definición que no implica compromisos para ninguna parte. ¿Tienes el derecho a cambiar tu constitución? Pues sí, no podría estar en ningún tratado, ni siquiera entre Rusia y Bielorrusia, que tienes prohibido cambiar tu constitución por un tratado comercial. Absolutamente cierto. Y es más, si una lectura específica ya del capítulo 8, en el artículo 2, señala que en el caso de México, México se reserva su derecho soberano de reformar la Constitución sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles conforme a este tratado de Estados Unidos y Canadá. Ahí claramente se establece que si tú cambias tu constitución, de todas maneras tienes que cumplir con las obligaciones del tratado. Lo mismo aplica para Estados Unidos y para Canadá. ¿Y qué haríamos nosotros si Canadá o Estados Unidos cambiaran su constitución, lo cual es muy poco probable, pero si lo hicieran en un escenario hipotético y decidieran que por decisión constitucional y de seguridad nacional no se permite la importación de hortalizas y frutas mexicanas, pues obviamente instantáneamente iniciaríamos paneles arbitrales en contra de nuestros socios comerciales. Lo mismo sucede en este caso. Hay compromisos de energía, se tienen que cumplir, esa es parte de nuestras obligaciones, y los derechos que tenemos es seguir teniendo acceso irrestricto a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Más claro ni el agua, la verdad. Claro. Kenneth, buenas noches, Polara. Oye, la preocupación existe más allá del Tratado de Libre Comercio, existe también en el tema de la Organización Mundial de Comercio, y te pongo un ejemplo rapidísimo. Hace rato platicaba con Mario Escobedo, la CEO de BMW, y me decía que hay planes importantes para México en la inversión de traer plantas para crear coches eléctricos de la marca en el país, para incrementar la infraestructura de autos eléctricos viendo hacia el futuro, pero decía que les preocupaba este tema del gobierno de la reforma energética, la contrarreforma eléctrica, y sobre todo que pues estarían a lo mejor uniéndose a Estados Unidos en caso de que hubiera algún problema para que México no aceptara pues los acuerdos comerciales que se tienen.
Sí, definitivamente. Tienes la posibilidad de tener demandas no solo de Estados Unidos y de Canadá, sino, como lo mencionaba, de los acuerdos, de los socios del Acuerdo Transpacífico y de los socios de la Unión Europea, cuyas inversiones también están protegidas. Y fíjate que en materia de competitividad, además de los problemas de incumplimiento con el tratado y posibles demandas multimillonarias, está el tema a largo plazo de que si México se queda atrás en esta transición energética hacia las energías renovables, que es la tendencia a nivel mundial, las empresas que están considerando invertir en nuestro país pueden considerar que ya no es tan conveniente hacerlo porque de entrada le va a incrementar el costo de la energía y eso afecta su competitividad. Pero también está en discusión en muchos países desarrollados el tema de, para combatir el cambio climático, pensar en un futuro en imponer impuestos en frontera a los productos que hayan sido producidos con energías sucias, es decir, que tengan una alta huella de carbono. Ya señaló General Motors que le preocuparía que se aprobara esta reforma porque pondría en tela de juicio si invierten en la producción de vehículos eléctricos en México, y muchas otras empresas, no del sector energético, sino del sector manufacturero, también agroindustrial, agrícola, tendrían esta gran preocupación. Entonces, esa es la visión que hay que tener también a largo plazo. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que la reforma eléctrica está muerta? Hemos oído a Coparmex y algunos otros organismos de iniciativa privada ya decir que pues, no se necesitaría una reforma constitucional, que incluso con ajustes a las leyes sería suficiente, pero que no se le puede cambiar, que no hay manera de cambiar el espíritu o que eso le convenga a México. Mira, yo lo que te diría es que ahorita los legisladores tienen una tarea muy difícil, que es analizar todas las aristas de los impactos domésticos en materia de competitividad, costos de la energía, impacto en la población, que nos va a costar a todos los mexicanos. Y bueno, esa soberanía ya decidirá en la Cámara de Diputados cómo proceder desde el punto de vista legislativo. Lo que yo te puedo decir es que es un hecho que los argumentos del gobierno en el sentido de decir hay contratos ilegales, hay corrupción, etcétera, son todos temas que se pueden atender con nuestras leyes domésticas en la materia para atender demandas reales, si es que en realidad existen argumentos de que hay contratos que se llevaron a cabo de manera ilegal o con corrupción. No es necesario hacer una reforma constitucional, ciertamente de esta manera, que le otorga todo el control del sistema eléctrico nacional a CFE. Hay mecanismos domésticos para atenderlo, inclusive en el TEMEC hay un capítulo anticorrupción en materia de cooperación entre los países para atender ese tipo de problemas. Y sí, yo creo que hay que escuchar las voces del sector privado que señalan que, bueno, todo sistema es perfectible y se puede trabajar para analizar, por ejemplo, los costos de las tarifas que están pagando el sector privado, el tema del porte estampilla, en fin, cuestiones de los subsidios, cómo se reparten, en fin, cosas más técnicas y financieras de cómo mejorar el sistema, pero no tirar toda la basura y regresar a un esquema de control estatal que ya vimos en el pasado y que de verdad no funcionó. Sí, es que un esquema de control está, es que la decisión está en, nos están molestando las moscas, vamos a ponerle una bomba a la casa. O mejor conseguimos un buen matamoscas o un buen insecticida que no dañe el medio ambiente. Correcto, el enfoque debe ser la medicina correcta para el problema que estás tratando de solucionar. Y aquí el problema es que el paradigma o lo que ha impulsado el gobierno como premisa en esta reforma es darle el control al Estado, regresarle el control a la CFE, dejar los aspectos de generación a su discrecionalidad y obviamente seguir controlando transmisión y distribución, pero obligando a CFE a incurrir en gastos enormes en materia de generación eléctrica, que al final de cuentas va a requerir subsidios enormes del gobierno, y todo eso al final de cuentas le cuesta al bolsillo de los mexicanos. Hoy, ¿cuánto se subsidia la electricidad? Si no mal me equivoco, 70,000 millones, ¿no? Y con la Sí, reforma energética sería otra cantidad por lo menos igual. fíjate que hay un estudio del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos que hace estimaciones de lo que implicaría esta reforma en términos de emisiones al medio ambiente, etcétera, y costos de generación. Señala que los costos incrementarían hasta en un 52%. Entonces esto te señala que se duplicaría prácticamente lo que sería en términos de los apoyos, los subsidios que se requerirían para mantener las tarifas domésticas al nivel que tenemos hoy en día. Serían erogaciones enormes por parte del gobierno para tratar de que no se hunda en ese sentido financieramente CFE.
o tendrían que reflejar unos mayores costos y los consumidores, todos, no solo las grandes empresas, los que usan energías renovables, tendrían que pagar muchísimo más por la energía eléctrica o desaparecer los apoyos que tienen las tarifas de CFE al consumo de energía eléctrica para los hogares, especialmente para los hogares más pobres. Y es una situación muy difícil porque ahí le estás pegando a la gente que más necesita ese tipo de apoyo a nivel de las tarifas domésticas. Y si seguimos con esta idea de el Estado es bueno y las empresas son malas, hay que castigar a las empresas, si tú les pegas en sus costos de generación, acabas afectando la competitividad de sus negocios, el empleo y al final de cuentas nuevamente a los mexicanos, porque todos estos productos que exportamos con éxito, desde los aguacates hasta automotriz, aeroespacial, utilizan energía para sus productos y tienen siempre que estar tratando de bajar estos costos de energía para competir con el resto del mundo. Entonces, si le pegamos a las empresas, en ese sentido, estamos dándonos un balazo en el pie. Querido Kenneth, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Dale un abrazo fuerte a tu papá de mi parte. Por supuesto, muchísimas gracias, David. Un placer verte de nuevo de regreso en el programa. Es un placer escucharte. Muchas gracias, Paul, también, y estoy a sus órdenes. Buenas noches, Ken. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien.